Hola, soy Cristina Serrano. Mi proyecto de final de posgrado trata sobre la traducción colaborativa. Vamos a ver primero una serie de nociones generales sobre este tipo de traducción. A continuación vamos a analizar lo que es un ejemplo en particular de este modelo de trabajo, que es el de la plataforma TED. Finalmente, he participado como traductora voluntaria dentro de esta plataforma para así poder analizar su modo de trabajo y extraer mis conclusiones. Entonces vamos a ver primero unas nociones generales sobre este tipo de trabajo. La traducción colaborativa es aquella en la que participa una comunidad formada por un gran número de colaboradores, que pueden ser profesionales, también pueden ser aficionados. Trabajan sobre un mismo contenido, puede ser de manera remunerada o no remunerada a la vez, y utilizan para ello herramientas de intercomunicación y de trabajo proporcionadas por la web 2.0. Algunos autores señalan que la traducción colaborativa es una respuesta a una serie de carencias que tenía la traducción en su modelo de trabajo tradicional, que es el modelo TEP, abreviación de Translate, Edit y Proofread. Estos problemas que señalaban en primer lugar sería el de que las tareas se realizan de manera consecutiva, lo que conlleva una serie de tiempos de espera entre una fase y la siguiente. También produciría que la detección de errores se realiza al final de cada fase o incluso al final del proceso completo, ya que el revisor no ve el trabajo hasta que haya terminado el traductor. Si encuentra algo hay que volver otra vez al principio. También señalan que existe un problema de falta de información, ya que no siempre todos los que participan en el proceso tienen la misma cantidad de información, lo que puede llevar también a confusiones. Y finalmente, como problema también señalan que el traductor se encuentra aislado. Por lo tanto, no tiene una asistencia, puede llegar a producirse también errores, confusiones, que serán resueltos solamente más adelante cuando haya terminado su parte. En respuesta a esto, la traducción colaborativa presentaría unas características que solucionarían los problemas de este modelo tradicional. En primer lugar, las tareas se realizan de manera simultánea, de manera que la revisión se puede realizar a la vez que se está haciendo la propia traducción, con lo que ahorramos en tiempos, y también se detectan los errores durante todo el proceso, no solamente cuando termina una fase. Igualmente, la información va a estar disponible para todos, ya que el material es compartido por todos los integrantes del proyecto. Y lo más importante es que el traductor se encuentra dentro de una comunidad, en el sentido de que está en contacto con otros traductores para poder contrastar opiniones, resolver problemas a medida que van trabajando, lo que conlleva una serie de ventajas bastante importantes. La traducción colaborativa tiene sus orígenes en un tipo de traducción en particular, que es la comunitaria. Estaba formado por comunidades de personas que tenían intereses comunes. Por ser aficionados a determinados temas de la cultura pop, también se le llamó la traducción fan o fan translation. Estos grupos de personas, estas comunidades, trabajaban sin ánimo de lucro y su intención era difundir productos que no habían sido comercializados en los países de destino. Así, el primero de estos fenómenos que surgió fue el de los fansubs, en el que se realizaban subtítulos a series y a películas de animación japonesa. Este tipo de traducción surgió en los años 80, cuando se realizaba la subtitulación con herramientas antiguas, se difundía por VHS, y con la llegada de Internet hubo un auge, así como apareció también otro par de fenómenos similares, uno adaptado a los cómics japoneses, para la traducción de cómics japoneses, que eran las scanlations, en la que se escaneaba el cómic, se traducía y se difundía, y otro que era el fenómeno del videogame hacking, que es la traducción de videojuegos japoneses, un fenómeno bastante interesante porque incorpora el trabajo voluntario de traductores, pero también de hackers, que trabajaban para extraer el texto de los videojuegos, traducirlo, volver a incorporarlo y así difundirlo dentro de la comunidad. Un ejemplo de la gran influencia que tuvo estas iniciativas de traducción
es el caso de Mother 3. Fue realizado por un grupo de aficionados que al decidirse que no se iba a distribuir en Estados Unidos, bueno, fuera de Japón, se decidió este grupo a formar un proyecto para traducirlo ellos mismos y distribuirlo ellos mismos. Su proyecto fue tan aceptado y fue tan bien recibido que este modo de trabajo, de localización de esos equipos de traductores voluntarios sin ánimo de lucro, ha llegado a influir a la verdadera industria, hasta el punto de que colaboradores de estos proyectos han acabado trabajando de manera profesional como localizadores. El crowdsourcing es un modelo de traducción también colaborativo, pero que surge como una iniciativa comercial. Se ve su auge cuando nace la web 2.0, ya nos encontramos en 2005, con el auge de herramientas sociales como Wikipedia, Facebook, etc. Howe acuña este término crowdsourcing en 2006 en la revista Wired, adaptando la palabra outsourcing, que es la externalización del trabajo. En realidad ya no se externaliza el trabajo a otros países, sino que se externaliza a una multitud de personas que lo realiza como un enjambre. Por eso se llama crowd de multitud. El crowdsourcing se podría aplicar a cualquier método de trabajo, por lo tanto existe un término más específico para la traducción que sería el de crowd translation. Entonces el crowdsourcing no es un modelo fijo, se puede adaptar de diferentes maneras según la empresa y según el proyecto. El primer caso, y uno de los casos más conocidos, es el caso de Facebook, que en 2007 estaba solamente disponible en inglés y instaló unas herramientas de traducción dentro de la propia plataforma, y recurriendo al trabajo voluntario de los propios usuarios de su red social, realizó la traducción a 20 idiomas en solo un año. Por su parte, IBM implantó un proyecto distinto. Tenía un software de traducción automática que era NFluent para uso interno de todos los trabajadores, y recurrió al crowdsourcing para que los propios trabajadores, utilizando esta máquina, aportaran sus revisiones, así refinando el proceso y ayudando a perfeccionar el software. Otro ejemplo sería el de Ryugakusei.net, es una plataforma japonesa que ofrece servicios de traducción profesional. La novedad que aplica es que son unas tarifas más baratas porque el trabajo de traducción lo realizan estudiantes extranjeros residentes en Japón. Existen posiciones a favor y también en contra de este modo de trabajo. A favor se dice que el coste de los proyectos es menor, aunque de todas maneras hay que invertir dinero en estos proyectos por las infraestructuras que son necesarias, las herramientas con las que debe trabajar las personas que están distribuidas, etc. Y también a la hora de revisar y coordinar hay que contar con profesionales, hay que contratarlos, pero existe un menor coste, ya que los traductores van a hacerlo de manera voluntaria o de manera más económica. También al trabajar con tantas personas al mismo tiempo, se ve que se consiguen resultados en tiempos mucho más reducidos y se consigue un alcance mucho mayor, que sería el ejemplo claro del caso de Facebook. Pero en contra se dice, por ejemplo, se plantea el problema ético de que se esté ofreciendo trabajo sin remunerar a cambio. También se teme que repercuta en la calidad de las traducciones, ya que sea realizada por aficionados y no sea revisada de manera suficiente. Y también se teme que esto lleve a un desprestigio de la profesión de la traducción, ya que se llega a considerar que es un trabajo que puede realizar cualquier aficionado sin preparación previa. Vamos a ver entonces un caso de traducción colaborativa en particular, el de la plataforma TED. TED, por Technology, Entertainment y Design, es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1996. Su lema es Ideas Worth Spreading.
El origen de TED es una conferencia que se realizó en 1984, formada por breves charlas en las que grandes pensadores aportaban ideas para la mejora de la humanidad. Esta conferencia posteriormente, en 1990, se estableció de manera anual. Y las charlas individuales que componen esta conferencia, llamadas TED Talks o charlas de TED, que tienen la característica de que son de un máximo de 18 minutos, son posteriormente publicadas en Internet para que estas ideas sean difundidas por todo el mundo en la web de TED.com. Aquí es donde se pueden ver las charlas que están alojadas cada una de manera independiente en YouTube. El Open Translation Project de TED amplía el propósito de difusión de estas charlas, ya que se dan originalmente en inglés. El objetivo del Open Translation Project es difundir estas charlas para sordos, hacerlas también accesibles para sordos y para los no angloparlantes. Por lo tanto, se elabora este proyecto de traducción voluntaria. Como herramientas de traducción para el OTP, se recurre a los servicios de Amara. Amara es una plataforma web de código abierto y sin ánimo de lucro, y que contiene herramientas para la transcripción, para la subtitulación y para la traducción de subtítulos. Colabora también con organizaciones como Mozilla, Twitter o Netflix. Entonces, este es el entorno de trabajo en el que se realizan las traducciones, todo vía web. El proceso de traducción en el OTP de TED consiste primero que nada en la transcripción al inglés de la charla, para a continuación darle forma de subtítulos para sordos, unos primeros subtítulos en inglés que van a servir como base para el resto de los subtítulos a las diferentes lenguas meta. A continuación se revisa la traducción en busca de errores para corregir errores que se puedan haber dado, y finalmente se realiza por parte de un coordinador lingüístico la aprobación de los subtítulos y la publicación de estos en YouTube junto con la charla. Estos pasos tienen que ser dados por un mínimo de 2 personas diferentes. Esto se ha establecido para garantizar la calidad del trabajo. Y también, al ser un trabajo distribuido, TED aporta una serie de guías para que el colaborador se pueda autoformar con ella y esté preparado para el trabajo sin necesidad de tener que intuir o investigar. Existe una serie de herramientas bastante sencillas. Están las directrices TED, por ejemplo, en HTML. También existe en su canal de YouTube, tienen una serie de vídeos tutoriales, que es la OTP Learning Series, vídeos también muy sencillos. También tienen una wiki, que es la Otepedia, y la propia Amara proporciona sus propias herramientas también de ayuda para aprender a utilizar la plataforma, las herramientas de traducción, etc. También existe un servicio de asistencia para casos de problemas técnicos que tengan los miembros del equipo de TED. Y finalmente, si existe algún problema que no se pueda resolver por las vías anteriores, se puede contactar con el coordinador lingüístico o con la figura del mentor OTP. La comunicación se fomenta mucho en el OTP de TED, ya que estamos trabajando en un entorno distribuido, pero estamos trabajando diferentes personas con el mismo proyecto. De esa manera, pues dentro de las charlas de Amara, dentro de la propia charla, existe un apartado para poner comentarios y compartir impresiones entre los diferentes participantes del mismo proyecto. Existe también un sistema de mensajería interno dentro de la plataforma de Amara, como un sistema de email. Y también existe un grupo de Facebook para entrar en contacto con el resto de los colaboradores de esa página. De este modo vamos a pasar ya a la experiencia práctica. La experiencia consiste en la traducción de los subtítulos del inglés al castellano de una de las charlas de TED, llamada Bringing Humanity Back into Medicine, traducido como Devolviendo la humanidad a la medicina, impartido por el cirujano Chris Yanu en el evento TED, TEDx Tesalónica, en 2014. Este vídeo está disponible en YouTube. Para participar en
en el proyecto de traducción de TED es necesario primero pasar por un proceso de admisión consistente en preparar una carta de presentación donde se expongan las capacidades propias y la motivación para participar. Esta carta de presentación es enviada a un número de colaboradores que tienen que aprobarla. Una vez realizada esta aprobación, ya se puede realizar el registro como traductor voluntario en Amara. Y a partir de ahí ya podemos empezar a trabajar. Leemos los manuales y una vez que nos veamos preparados, pasamos al panel de búsqueda y asignación de tareas, en el que vemos una lista con todas las tareas disponibles, en las que podemos elegir libremente cuál es la que queremos realizar nosotros mismos. Aquí podemos elegir las diferentes tareas, que son la transcripción, la traducción de los subtítulos al inglés, la traducción de los subtítulos a nuestro idioma meta, o la revisión o la aprobación. Estas tareas las vamos a ir pudiendo realizar en función de nuestra experiencia y del nivel de experiencia que tengamos dentro de la propia página. De manera que al principio solamente podremos, por ejemplo, transcribir y traducir. Yo he empezado por la traducción de los subtítulos al español. Este sería el panel de traducción de los subtítulos, en el que tenemos un panel sencillo pero eficiente, con a la parte izquierda el subtítulo original en inglés y a la parte derecha donde vamos a elaborar nosotros los subtítulos. Arriba tenemos el vídeo de YouTube embebido con la charla, de manera que podemos ir viendo sobre la marcha cómo quedan nuestros subtítulos sobre impresos. Y consistiría en una serie de pasos, se divide en unas tareas. Primero es realizar la traducción de la charla, a continuación se traduce el título y la descripción. Después se pueden hacer revisiones a la sincronización de los subtítulos, que haya falta algún ajuste por el cambio de idioma. Finalmente se recomienda ver el vídeo completo con nuestros subtítulos, que es la fase de revisión. Y una vez que estemos seguros de que está todo correcto, le damos a completar. Y este vídeo la tarea pasa a estar disponible para su revisión. El colaborador que revise verá la charla, trabajará sobre ella y cuando haya terminado seremos notificados por medio de la mensajería interna. Y nosotros podremos ver cuáles son las revisiones que he realizado sobre nuestro trabajo, porque tenemos la herramienta dentro de Amara también de comparar versiones. Es un panel que nos va a mostrar simplemente cuál es nuestra charla y cuáles son las partes que se han tocado, las que se han cambiado, y cuál es el cambio que se ha realizado. Esta parte es muy interesante para el traductor novel, para que pueda aprender nuevas técnicas, nuevos trucos, darse cuenta de sus fallos y aprender de ellos. Una vez pasada la fase de revisión, la tarea vuelve a estar disponible, será aprobada y en el momento en el que se apruebe por el coordinador lingüístico es ya cuando se puede ver los subtítulos preparados por nosotros y revisados por nuestro compañero el revisor, publicados en internet. Igualmente quedan los créditos de este trabajo, quedan apuntados en nuestra web de TED, en nuestro apartado de traductor voluntario, junto con el trabajo del revisor. Mi análisis personal de la experiencia es que, primero, la interfaz se ve sencilla. Es fácil de utilizar, pero no tiene memorias de traducción, ni terminología, ni diccionario incorporado, etc. Entiendo que la razón es, primero que nada, que es un entorno de código abierto que no tiene ánimo de lucro, entonces es sencillo, pero de todas maneras no he hecho en falta ninguna herramienta de este estilo, porque al estar trabajando desde el inglés hay material suficiente disponible por internet para realizarlo todo, y las herramientas de traducción ya están proporcionadas, de manera que no es necesaria ningún tipo de inversión por mi parte para empezar a trabajar con ello. Por otra parte, he visto que aunque se decía que en la traducción colaborativa las tareas se realizaban de manera simultánea, en este caso las tareas van en orden secuencial. Hasta que yo no termino la traducción, el revisor no comience a revisarla. Puede ser que la causa de esto sea que las charlas son muy breves, lo que permite que se siga trabajando de esta manera sin que haya tiempos de espera demasiado grandes. Por otra parte, en la comunicación, aunque la web de TED en los tutoriales enfatiza que es muy importante, yo en mi caso particular no
no la he podido practicar con los compañeros. Se recomienda, por ejemplo, que mientras se está revisando, el colaborador que revisa, el revisor, se ponga en contacto con el traductor para comentar problemas de traducción o llegar a un acuerdo antes de dar por revisado, o al terminar la revisión deja algún comentario en la charla para que lo pueda ver el traductor. En este caso no se ha dado. Es posible que sea porque no hubo cambios importantes, no hubo dudas, y bueno, entiendo que también depende de cada colaborador, ya que esto se realiza de manera voluntaria. Sí que he visto que tiene la característica de la traducción colaborativa en el sentido de que las tareas se eligen de manera libre. Y una cosa que he echado en falta de este modo de trabajo es una herramienta para asistencia al colaborador, que es el foro. Para dudas que me han surgido de tipo de terminología, me habría gustado un entorno en el que pudiera hablar de manera ágil, plantear problemas de manera ágil y rápida, que pudiera resolver sobre la marcha con otros compañeros que estuvieran conectados en el mismo momento. Y TED no dispone de una herramienta de este tipo. Plantea para ello la de Facebook. Yo pienso personalmente que Facebook no es tan ágil, porque además las intervenciones en Facebook requieren también una validación por parte de un revisor antes de ser publicadas, de manera que no creo que sea demasiado ágil para este sistema. Pero bueno, yo ahí veo una mejora que podrían aplicar. Finalmente, como conclusiones, podemos ver que yo creo que las ventajas de la traducción colaborativa son evidentes. Existen nuevas herramientas con la aparición de la web 2.0 y la cultura colaborativa que mejoran bastante la ayuda del traductor. Hay wikis sobre traducción, hay software de traducción de código abierto, hay foros en el que los traductores se pueden poner en contacto y compartir dudas y resolverlas. Hay revistas en línea, hay redes sociales para contacto profesional, muchas herramientas que son realmente útiles y que antes no estaban disponibles. Así también veo que hay nuevas fórmulas de voluntariado que han sido posibilitadas por este modo de trabajo y que antes no podían existir, como la propia TED o otras iniciativas sin ánimo de lucro, las propias plataformas de código abierto, de software. Finalmente veo que el trabajo en estas plataformas resultan una oportunidad para los estudiantes de traducción y para los traductores sin experiencia, ya que primero que nada sirve como un campo de entrenamiento para los traductores sin experiencia, y también vale para empezar a alimentar el currículum para los traductores que no hayan empezado a trabajar todavía. Por otra parte, veo que los que denuncian los riesgos de la traducción colaborativa no creo que les falte razón, ya que sí que se puede dar este desprestigio de la profesión al considerar que cualquiera puede colaborar traduciendo. Y también puede haber empresas que recurran a crowdsourcing que anteriormente recurrieran a traductores profesionales, por lo tanto puede que haya menos trabajo para el traductor profesional en estos casos. Y finalmente también existe el riesgo de que alguna empresa o alguna organización ofrezca trabajo no remunerado que vaya a ser realizado a cambio de experiencia laboral, lo que puede ser en principio ventajoso para tener experiencia, pero a la larga perjudicial en cuanto a tener menos trabajo y a entrar en una cadena en la que no se pueda finalmente entrar en la profesión. Por lo tanto, entiendo que hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir los proyectos con los que colaborar o el trabajo que realizar de manera gratuita. Pero por otra parte también aporta una serie de herramientas nuevas, una manera de trabajo nuevo que yo creo que son realmente muy interesantes y que se debe saber aprovechar para mejorar la tarea de la traducción y la profesión. Si queréis ver más información o consultar la bibliografía del trabajo, podéis ver el documento del proyecto, una experiencia con la traducción colaborativa. Muchas gracias.